Hola, mi nombre es Raiza Chavesta Becerra y el día de hoy les voy a presentar el resumen de la obra Rosa Cuchillos, del autor Óscar Colchado. Espero que les guste. Rosa era una niña a la cual su madre siempre solía decir que era hija del viento, ya que siempre andaba correteando descalza con el cabello despeinado por el viento fuerte y con una mirada de querer descubrir el mundo. Era una niña muy inquieta y activa. Durante su infancia vivió muy de cerca el trabajo duro de la gente, de su pueblo. Estos la miraban con respeto y temor, ya que nadie se atrevía a acercarse a ella, pues todos los del pueblo creían que Rosa tenía un carácter muy especial, a la vez muy fuerte. También decían que tenía una mirada intensa que penetraba el alma. Ella siempre llevaba consigo un cuchillo, el cual su madre desde muy pequeña le había enseñado a utilizar, ya que en esos tiempos vivir en la montaña implicaba enfrentar los peligros de los caminos solitarios, la dureza de la vida y el mal clima. Rosa había madurado y esto hacía que se ganase el respeto y la admiración del pueblo. Tenía una actitud tranquila y calculadora, el cual no hacía presagiar nunca que alguien pudiera desafiarla. Llevaba un cuchillo siempre al alcance de su mano, siendo un símbolo de fortaleza. Un día, una figura extraña llegó. Era Pedro, un hombre alto, con ojos oscuros y con expresión que daba a entender que conocía muy bien del mundo. Este apareció en una tormenta. Nadie sabía cuál era su finalidad o intención. Sin embargo, la gente decía que cuando Pedro estaba allí, podían ver más allá de la persona misma, ya que su mirada fija y penetrante dejaba inquietud e intriga. Pedro se dirigió a Rosa diciendo: Rosa, tendrás un hijo quien te traerá un gran sufrimiento en tu vida. Esta ya no será la misma. Para Rosa esto no fue sorpresa, pues ella había sentido que su vida ya tenía un propósito. Las palabras mencionadas por Pedro no tuvieron el valor e interés que merecían, ya que la vida le había enseñado a sobrellevar el dolor y a mantenerse firme ante la adversidad. Rosa creía que si debía suceder, sucederá. Pasado un tiempo, Rosa quedó embarazada, cambiándole por completo la vida. El niño era tranquilo y su infancia le interesó mucho la historia de injusticias que contaban los ancianos del pueblo. Tenía cierta afición por el sentido de la vida en las injusticias. Conforme fue creciendo y siendo ya un adolescente, se unió a Sendero Luminoso, ya que para él la lucha armada era el camino hacia la justicia. Al enterarse de esto, Rosa sintió temor y desesperación. Furiosa, le increpó a su hijo que le había dado la vida y no para que la ofreciera en una guerra. Le suplicó, tratando de detenerlo o que cambiara de opinión. Sin embargo, él ya había decidido, justificando que el mundo necesitaba cambiar y él era parte de ese cambio. El chico tenía una determinación, el cual hizo que Rosa se partiera en 1000 pedazos. Al amanecer, su hijo dejó la casa sin despedirse de manera silenciosa. Al despertar, Rosa lo buscó, recorriendo pueblos, ciudades, día tras día, con un dolor incalculable. Rosa recibió la noticia, la cual temía profundamente. Un ataque militar se dirigía hacia su hogar, una familia, una pequeña comunidad en la que ella había nacido y crecido, la cual iba a ser arrasada por el ejército. Rosa se dirigió hacia su pueblo con su cuchillo en la mano como muestra de lucha y defensa. Al llegar al pueblo, estaba en llamas. Escuchaba el sonido de disparos, gritos, llantos. Rosa no pensó en ella, solo encontrar a su hijo. Sin embargo, la escena era desgarradora. Ella buscaba a su hijo entre el caos,
gritaba su nombre, ya que había oído rumores de que su hijo había sido atrapado por los militares. Mientras sentía una angustia de no saber si estaría vivo o no, Rosa gritaba su nombre, pues nunca encontró a su hijo. Él había sido ejecutado por el ejército y su cuerpo quedó en un campo cercano. Esto fue un golpe muy duro y doloroso para Rosa, ya que no solo perdió a su hijo, sino que era una mujer que había enfrentado tantas cosas que nunca imaginó que la mayor prueba llegaría de esta manera. Ella sabía que su viaje aún no había terminado, pues su espíritu seguía buscando justicia. Ahora, la lucha no solo era por sobrevivir, era por la memoria de su hijo y por la justicia que nunca se alcanzó. Rosa Cuchillo, la protagonista, se enfrenta a una lucha más allá de lo físico, a la muerte de su hijo y a la de tanta gente inocente, y el deseo del descanso de las almas. Rosa es llevada al mundo de... Rosa es llevada al mundo de los muertos, un espacio donde el tiempo se disuelve. Su alma se encuentra en el mundo de las almas que no han logrado descansar. Este es un lugar oscuro y lleno de sombras. En ese entorno extraño sigue buscando a su hijo. Ella cree que puede salvarlo, aún después de la muerte. Y este es un lugar oscuro y lleno de sombras. En ese entorno extraño sigue buscando a su hijo. Ella cree que puede salvarlo, aún después de la muerte, y creyendo tener la oportunidad de liberarlo de las cadenas de sufrimiento que lo han acompañado a lo largo de su vida. La obra nos habla de la redención del ciclo de la vida, la muerte y la inquebrantable determinación de Rosa, quien es detenida por los guardianes, entidades espirituales que protegen la entrada al más allá. Su hijo le habló a Rosa diciendo que no merece el perdón y que su destino ya está sellado. Sin embargo, le habla con ternura, recordándole que el amor de una madre no conoce culpas ni errores. Le dice que su muerte no es el fin, que hay una posibilidad de regresar, siempre que ambos estén dispuestos. A través de sus palabras, libera a su hijo de su sufrimiento, encontrando finalmente la paz. Rosa se ve transformada. Ella no regresa al mundo de los vivos, sino que se convierte en un ser espiritual, protector de aquellos que sufren en la tierra. Rosa Cuchillos no solo se convierte en una figura legendaria, sino por su capacidad para dar la paz a las almas perdidas. A través de su amor, ella logra la liberación de su hijo, reconciliación con su propio destino. Ahora la consideran una de las suyas. Rosa es un espíritu guardián de las montañas y de los caminos, protegiendo a los viajeros y las almas errantes. Su nombre se convierte en un símbolo de resistencia y amor eterno. Después de la tragedia que la devastó, ella siempre había sentido, pero nunca había comprendido del todo la conexión. Una noche, mientras caminaba sola por las montañas, fue tomada por una extraña sensación. El viento soplaba de una manera diferente. Las estrellas parecían más cercanas, como si el cielo entero estuviera observando su dolor. En ese momento apareció una figura ante ella, con ropas negras y con una capa que se movía, hecha de sombras. La figura se acercó lentamente y aunque Rosa no lo reconoció, algo en su interior le dijo que no era un ser del demonio. ¿Quién eres?, preguntó Rosa, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La imagen levantó una mano señalando el camino.
y le dijo que era quien la llevará hacia donde nadie más pueda seguir. Has perdido mucho, pero aún te queda un propósito. Has buscado respuestas en el mundo de los vivos, pero ahora tu búsqueda continuará en el mundo de los muertos. No dudó, no tenía nada que perder, pues ya había perdido su hijo, su hogar y su vida. Se había transformado en una cadena interminable de dolor. A medida que avanzaban a su alrededor, el viento parecía hablarle con lenguas extrañas. Ella recordaba las tragedias pasadas a su caminar. Vio figuras del pasado tanto en la vida como en la muerte. Eran almas que vagaban atrapadas en el dolor. A la entrada del mundo de los muertos y más allá, podía percibir la presencia de su hijo. El tiempo parecía paralizado, pero no había oscuridad absoluta. Había una especie de neblina luminosa. Sintiendo el frío de su pie, pero también soplaba con furia, la inquietud del lugar era más profunda que cualquier silencio que ella hubiera conocido. Fue allí cuando vio a su hijo. Estaba frente a ella, con una expresión serena, como si no estuviera marcado por las luchas del mundo. Rosa no pudo evitar correr hacia él abrazándolo, pero este se desvaneció, ya que no era real. Ya no era el joven que había dejado sin una alma atrapada en otra dimensión. Su voz sonaba lejana, como si la llamara a lo lejos. Madre, he tenido que atravesar este mundo para encontrar mi paz, dijo. Ya no soy el mismo, pero aún quiero que me encuentres. Rosa no comprendió del todo las palabras de su hijo, pero algo profundo dentro de ella le hizo entender que el dolor de su vida no había sido en vano. Había encontrado su propio camino y no necesitaba rescatarlo, pero el suyo aún no. Ella aún no. Ella continuó su recorrido por el mundo de los muertos, enfrentándose a sus espíritus del pasado. Siempre había dicho que era suya de su valentía y lucha. Su propósito claro era encontrar la justicia que tanto había buscado. El viento que le había acompañado desde pequeña, ese que su madre siempre había dicho que era suya, la guió a través de la oscuridad. Rosa comprendió que el sufrimiento, la muerte y el sacrificio formaban parte de un ciclo que ya no podía comprender, pero que debía aceptar. Así, con el cuchillo en mano, símbolo de su valentía y lucha, Rosa avanzó a lo que aún le quedaba por hacer, aunque el dolor y la pérdida seguían. Rosa Cuchillo no estaba sola en un lugar. Más allá de las sombras, su hijo le había dejado un mensaje. Madre, solo cambia de forma. Y así Rosa continuó su camino dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para aliviar su alma y dar fin a la búsqueda. Tras el encuentro con su hijo en el inframundo, Rosa Cuchillo comprendió que su alma no descansaría hasta que lograra poner fin a todos sus tormentos. La búsqueda de la justicia no solamente involucra enfrentarse a los desafíos de la vida, sino también al dolor en su alma. En su larga marcha, Rosa llegó a un río. Cerca de él una figura emergió de la niebla. Una mujer alta vestida con ropa de seda negra, como la muerte estuviera escrita en su piel. ¿Quién eres?, preguntó. Rosa aún no tenía miedo porque no había cruzado ya demasiados umbrales como para ser derrotada por una sombra. Soy la diosa del inframundo, la que guarda las almas de los perdidos. Muchas veces vienen buscando respuestas, pero pocos son dignos de encontrar lo que desean. ¿Tú crees que puedas soportar la verdad, Rosa Cuchillo?
Rosa no dudó, porque ya había enfrentado sus propios miedos y la verdad no era lo único que le quedaba. Había soportado lo peor que la vida le había dado. ¿Qué más podría decir?, dijo, con una voz firme que no parecía de este mundo. La diosa la observó y un rayo de luz emergió de la oscuridad, extendiendo su mano. Atraviesa ese río. Allí encontrarás la respuesta que no todos pueden ver, y hay verdades que no todos pueden vivir. Rosa decide encontrar la paz para su alma y la justicia que tanto deseaba. Sus piernas se sintieron débiles. Sin embargo, alcanzó la orilla y allí, frente a ella, apareció una figura que nunca había esperado. Pedro, el misterioso hombre que había predicho el futuro de su hijo, estaba observándola en el horizonte. Su figura no parecía de este mundo, pero tampoco se asemejaba al alma que Rosa había encontrado en su viaje. Pedro le dijo que su hijo no solamente fue un hijo perdido y una víctima de violencia. Su muerte, su sacrificio, tenían un propósito mayor de lo que podrás comprender. Tu hijo fue un mensajero. Su sacrificio le dio poder a los muertos para enfrentarse a sus opresores, para que así los vivos pudieran despertar, incluso desde el más allá. Rosa sintió un nudo en el estómago. La verdad de la muerte de su hijo ya no parecía tan simple. Había sido una pieza que no involucraba solamente su vida, sino la de toda la comunidad, que luchaba por lograr la justicia.